Muy buenas tardes a todos los neivanos, neivanas. Muy contento de estar aquí nuevamente en Neiva. Quiero saludar muy especialmente a nuestro querido gobernador, a nuestro querido alcalde, a los señores ministros que nos acompañan, los altos funcionarios, a los senadores, a los representantes, a los señores diputados y concejales, a las familias beneficiarias, a nuestros comandantes de las fuerzas militares y de policía, a todos los dirigentes, líderes de acción comunal, a todas las familias que hoy están presenciando este evento tan importante y tan especial, lleno de simbolismo, y por eso yo le doy mucha importancia que esta visita que hago a Neiva hoy, mañana, se haya iniciado con este evento. Y les voy a decir por qué. Estamos a punto de cumplir, pasado mañana, 3 años de gobierno. 3 años de gobierno donde hemos iniciado una rendición de cuentas con el pueblo colombiano, diciéndole al pueblo lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Y desde el primer día, desde el 7 de agosto del año 2010, nos propusimos llegar a un puerto de destino. Ese puerto de destino se llama Colombia en paz. Colombia en paz, donde exista prosperidad para todo el mundo, donde en esa Colombia existan oportunidades para todo el mundo. Pero eso no se llega ni se alcanza por generación espontánea, simplemente porque el presidente dice, vamos por allá y allá llegamos. No, eso necesita un esfuerzo en muchos frentes. La paz no se construye solamente silenciando los fusiles como lo que estamos haciendo en La Habana. Allá estamos conversando para ver si podemos silenciar los fusiles, pero la paz es mucho más. Es construir poco a poco una política social integral para que el país pueda decir que es un país más justo, que es un país más moderno, que es un país más seguro. Y eso requiere esfuerzos en muchos frentes y esfuerzos de todo tipo, y no solamente el esfuerzo del presidente de la República o del gobierno nacional, también el esfuerzo de los gobernadores, también los esfuerzos de los alcaldes, a los alcaldes que hoy nos acompañan, a quienes también saludo con mucho cariño. El esfuerzo de las comunidades, el esfuerzo de la sociedad en general. Y en esa visión, nosotros nos propusimos cumplir unas metas muy ambiciosas, sobre todo en la parte social. ¿Por qué? Porque era realmente irritante, vergonzoso, que Colombia tuviera los indicadores de pobreza que teníamos, que Colombia tuviera el vergonzoso título de ser el segundo país más desigual de todo el hemisferio, solamente después de Haití. Siendo un país tan rico, tan lleno de recursos de todo tipo, era realmente inaceptable que estuviéramos en esa condición. Y por eso desde el primer día del gobierno nos propusimos adelantar políticas que pudieran borrar de un plumazo esos títulos tan vergonzosos. Y hoy, 3 años después, podemos decir con mucho orgullo que hemos avanzado y de qué forma en lograr esos objetivos. Muchos de los objetivos que nos propusimos para cumplir en 4 años los hemos cumplido en 3. Y lo que más me satisface es que ya el mundo nos está señalando no como un país campeón del narcotráfico, no como un país campeón del secuestro, de la violencia, de los homicidios. Nos están señalando como un país con una política social efectiva, ejemplo para el resto del mundo, como un país que tiene una democracia que está brindando soluciones a la población en forma oportuna, una democracia con gobernabilidad, una democracia donde el Congreso de la República y el Ejecutivo trabajan en forma armónica. Yo tengo que reconocerle al Congreso de la República que el apoyo que nos ha venido dando es parte fundamental de los resultados que ya estamos viendo. La legislatura que en el Congreso
en el Senado, en la Cámara, han venido aprobando en estos últimos 3 años, es una legislatura sin precedentes en la historia del país. Los historiadores están diciendo que desde la época del expresidente López Pumarejo no se presentaba un gobierno tan reformista, un gobierno tan progresista, un gobierno que tuviera esa intención de avanzar en lo social como el gobierno que tengo el honor de presidir. Y eso en buena parte lo hemos venido logrando porque el Congreso nos ha venido apoyando. Ahí hay políticas en muchos frentes, pero una de esas políticas que nos propusimos desde el principio fue la política de vivienda. ¿Por qué era tan importante la política de vivienda? Porque la construcción de vivienda jalona 32 industrias, o sea, es un motor para la economía, pero sobre todo porque el déficit de vivienda es lo que más contribuye a la desigualdad, a la pobreza. Cuando hacemos los estudios de pobreza y cómo sacar la gente de la pobreza a través, por ejemplo, de nuestro programa Red Unidos, que está enfocado hacia la pobreza extrema, ahí la falta de vivienda, de una vivienda digna, de un sitio digno donde convivir en familia, es uno de los factores que más mantienen a las familias en la pobreza y en la pobreza extrema. Por eso, aparte del 1.000.000 de viviendas que nos propusimos construir en términos generales para todo el mundo, quisimos hacer un esfuerzo particular en la vivienda para los más necesitados. Gente que nunca había sido beneficiaria de ningún programa de vivienda ni ningún programa social del gobierno, porque eran familias que ni siquiera tenían la capacidad para abrir una cuenta bancaria. Y yo recorrí el país muchísimas veces como ministro, como candidato, ¿y qué me encontraba? Mucha gente con su cartacheque en la mano diciendo, por favor, ¿cuándo me van a cumplir con mi vivienda? Me prometieron vivienda, me dieron inclusive un subsidio y los proyectos no aparecen, mi casa no aparece. Y había una frustración creciente. Por eso quisimos modificar esa situación, modificar el sistema a través del cual se construía la vivienda. Y como aquí se ha dicho, le dijimos a los constructores, ya no podemos darnos el lujo de ofrecer algo que no podemos cumplir. De manera que ustedes son los primeros que tienen que comenzar a cumplir y por eso nada de anticipos. Nosotros les pagamos cuando nos entreguen las casas, porque esos proyectos siniestrados, los proyectos que se quedaron en veremos, generaba una tremenda frustración. Aquí en Neiva fueron varios los proyectos que nunca despegaron, sin embargo las familias tenían la ilusión de esa casa. Y por eso nos propusimos cambiar la forma como construíamos esa vivienda de interés social a los más pobres de los pobres, a los que nunca habían podido tener ni siquiera la ilusión de una casa, y por eso iniciamos el programa de las 100.000 viviendas gratis, que no es el único programa. Ahora viene, apreciado alcalde, gobernador, alcaldes, el programa de las 86.000 casas para los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que va a haber una oportunidad para que todos los municipios, y vamos a darle prevalencia a los municipios que no salieron beneficiados en la primera fase. Y también estamos empeñados en una nueva construcción de 100.000 viviendas en el área rural, o bien mejoradas, o bien viviendas nuevas construidas gratis también. Ahí solamente con eso sumamos una tercera parte del 1.000.000 de viviendas que estamos construyendo. Y este programa que estamos hoy adelantando, aquí es un programa que tiene que ver con los macroproyectos y muchos de los beneficiarios, unos van a recibir un subsidio, otros reciben la casa totalmente gratis, porque son personas desplazadas o personas damnificadas por el invierno a las cuales también les estamos tratando de reparar lo que han sufrido o bien por causa de los desastres naturales o bien por causa del conflicto.
Uno de los beneficiarios, allá está sentado, el de gorrita, del que viene del Putumayo, José. José, le pregunté, ¿qué le pasó en la pierna? Me dijo, perdí mi pierna en el Putumayo, en la violencia que el Putumayo ha venido sufriendo. Pero no solamente perdí mi pierna, perdí dos hijos. Dos hijos. ¿Quién puede reparar a una persona que ha perdido dos hijos y una pierna? Una casa no es suficiente. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de darle su casa y así viva solo, no importa, usted se merece eso y muchísimo más, muchísimo más. Pero esa es la obligación de cualquier gobierno decente, de cualquier gobierno progresista. Hay gobiernos que se han dedicado solamente a la parte de la seguridad. Yo he estado también dedicado solamente a la parte de la seguridad, pero la seguridad es una condición necesaria, pero no es suficiente para lograr un país en paz. Construir un país más justo, un país moderno que genere empleo. Y ahí tenemos muchísimo que mostrar. Hemos sido el país de América Latina, óigase bien, de toda América Latina, que más puestos de trabajo, que más empleos hemos creado en estos últimos 3 años. Eso es un gran orgullo. Claro que nos queda muchísimo camino por recorrer. Todavía hay más de 2 millones de colombianos y colombianas que están buscando empleo y no lo encuentran. Por eso tenemos que redoblar los esfuerzos. Estamos construyendo las 100.000 casas gratis en el tiempo que nos propusimos, pero sabemos que quedan muchísimas familias todavía con la expectativa de una casa. Sabemos que hemos reducido la pobreza como nunca antes. Solamente el Perú, en toda América Latina, redujo la pobreza más que Colombia en estos últimos 2 años y medio. Pero sabemos que 30% de pobres en Colombia es demasiado. Todavía ese nivel es demasiado alto para que nos consideremos un país justo. ¿Y qué es lo que hemos querido hacer? ¿Cuál ha sido el enfoque nuestro? Julie, que está aquí al lado mío, va a tener un hijo en noviembre. Y va a ser un hijo bonito, robusto, por lo que veo, ¿no? Ese hijo, le pregunté que cómo se iba a llamar. Y me dijo que iba a ser mi tocayo, Juan Manuel. Pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ese niño, mi tocayo que van a hacer en noviembre, ese niño desde el primer día que nazca tenga un trato que le permita ser un buen ciudadano en el futuro, una atención integral. Por eso lanzamos el programa de Cero a Siempre para la primera infancia, un programa que ya internacionalmente están diciendo, mire cómo está haciendo las cosas Colombia en materia de política social, y que mi tocayo cuando salga de ese programa de Cero a Siempre y vaya al colegio, encuentre cupo en el colegio y que a Julie no le toque pagar un solo centavo por ese colegio. Y por eso decretamos el año pasado la gratuidad en la educación en todas las entidades educativas públicas para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Y estamos haciendo unos esfuerzos muy, muy importantes por mejorar la calidad de esos colegios a donde mi tocayo va a ir. Y cuando mi tocayo salga del colegio, sea un bachiller, estamos ampliando la oferta en las universidades. Por eso pusimos en marcha las becas con 0 interés real, unas becas créditos con 0 interés real, para que todas las familias tengan la oportunidad de financiar o de enviar a sus hijos y a sus hijas a una universidad o bien a un centro técnico y tecnológico. El SENA ya lleva 7 millones de cupos y está absorbiendo cada vez más un mayor número de gente, de jóvenes que están capacitándose para tener un empleo. Y la fase siguiente que yo quiero que Juan Manuel tenga es que cuando salga de ese centro tecnológico o de esa universidad encuentre realmente un empleo. Y por eso estamos dinamizando la economía. Por eso tenemos hoy la economía más sólida que hemos tenido en la historia reciente de este país. Así los opositores no nos lo reconozcan. Tenemos la inflación más baja,
desde la época del general Rojas Pinilla. Ya en esa época había una inflación más o menos del mismo nivel que tenemos hoy. No porque se dio por generación espontánea, porque hemos hecho una política económica muy responsable, muy benéfica. ¿Y por qué la inflación es tan importante mantenerla baja? Porque la inflación es el impuesto más regresivo que puede tener una sociedad, porque la inflación se come el ingreso de los que solamente viven y tienen un ingreso. En cambio, valoriza los activos. ¿Quién tiene los activos? Pues los ricos. Por eso, otro de los motivos que me produce a mí un gran orgullo es poder decir que por primera vez en este país, en estos últimos 2 años, hemos logrado romper la tendencia perversa donde la economía crecía, pero se beneficiaban los ricos y no los pobres. Ahora se están beneficiando más los pobres que los ricos. Y eso es un país más justo. Eso es un país más justo. Pero todavía tenemos que hacer esfuerzos monumentales para seguir cerrando esas brechas entre regiones, entre individuos. O sea que vamos por el camino correcto, pero nos falta mucho camino por recorrer. Y yo lo que les digo a ustedes hoy, las familias beneficiarias, gocen esas casas, vivan en comunidad, y yo espero, alcalde, que podamos tener toda la oferta estudiantil posible para que los niños, para que mi tocayo, cuando nazca, tenga la oportunidad de ir a un centro infantil de atención integral de 0 a siempre y después a un colegio. Aquí hay uno, se están construyendo, estamos construyendo eso a lo largo y ancho del territorio. Este país está avanzando y por eso también mi obsesión por silenciar los fusiles. Si hay un departamento que ha sufrido con la violencia, con el conflicto armado, ha sido este departamento del Huila. Aquí han ocurrido todos los desmanes de la violencia que puede uno imaginarse. Por eso, imagínense ustedes si hemos logrado todo lo que hemos logrado en medio del conflicto, lo que podríamos hacer en un país en paz. Un país en paz no lo para nadie. Colombia en paz no tiene límites. Y por eso yo voy a seguir perseverando en materia de buscar la paz. Esa es mi obligación como presidente de la República, como jefe de Estado. La paz es un imperativo para cualquier gobernante. No la estamos buscando a cualquier precio. Sabemos perfectamente para dónde vamos y qué podemos entregar y qué podemos no entregar. Sabemos perfectamente cuáles son nuestras líneas rojas, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Y necesito el apoyo de ustedes para seguir avanzando en busca de la paz. Al mismo tiempo estamos fortaleciendo nuestras fuerzas militares, las continuamos fortaleciendo, porque la ofensiva militar tiene que continuar hasta que lleguemos a la paz. Si bajamos la guardia ahora, habrá un incentivo perverso para que la guerrilla prolongue las conversaciones indefinidamente y eso no lo vamos a permitir. Nosotros no queremos prolongar el conflicto, queremos terminarlo lo más pronto posible. Y creo que lo estamos logrando. Y creo que el pueblo colombiano está entendiendo la necesidad de paz. Paz se construye, vuelvo y repito, silenciando los fusiles, pero también entregándole casas, educación, salud al pueblo colombiano, empleo y oportunidades para todos. Y esto que estamos haciendo hoy es una pequeña muestra de la política social del gobierno, que por fortuna, repito, la están reconociendo hasta los más acérrimos enemigos. Esta mañana me preguntaban en Caracol, bueno, pero es que sus opositores están diciendo que la política social quedó en puras palabras. ¿Dónde está la política social? Y le dije yo a Adriano Arizmendi, ayúdeme, póngame al frente a cualquiera de mis opositores y que me pregunte sobre cualquiera de los sectores, el sector de la vivienda, el sector de la educación, el sector de la salud, el sector de la generación de empleo, el sector de la infraestructura, de las vías terciarias, cualquiera que me pregunte en qué vamos, no qué vamos a hacer, sino que ya hemos hecho este año. Por ejemplo, en las vías, en las grandes vías, que dicen los opositores que no han arrancado. ¿Cómo que no han arrancado? 100 kilómetros el año 2011, 200 el año 2012, 300 kilómetros que vamos a construir este año de vías de doble calzada.
Eso es lo mismo que construyó España en su mejor momento. Por supuesto que nos queda muchísimo camino por recorrer. Este país es un país muy grande, un país lleno de dificultades, pero vamos avanzando en todos los frentes. Y lo que quiero es que sigamos con ese impulso. Derrotemos el pesimismo y derrotemos el miedo. Yo estoy empeñado en quitarle el miedo a la población colombiana. Aquí en el Huila han vivido mucho tiempo con miedo. El miedo ha decretado buena parte de nuestro comportamiento como país durante demasiado tiempo y yo estoy empeñado en erradicar el miedo de los colombianos. Ayúdenme a hacerlo porque si erradicamos el miedo, este país no tiene quien lo pare. Muchas gracias y que Dios los bendiga.